Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a tratar el tema medición y escalamiento. Vamos a recordar que en la anterior clase hablamos sobre los experimentos. Los experimentos pueden realizarse en condiciones reales de mercado, en escenario de la vida real, en realidad virtual o en un laboratorio. A continuación vamos a hablar de la medición y escalamiento, que es propiamente de la metodología cuantitativa. La medición es la asignación de números u otros símbolos a características de objetos de acuerdo con ciertas reglas preestablecidas. El escalamiento es la generación de un continuo sobre el que se localizan los objetos medidos. Entre las escalas básicas tenemos la escala nominal, ordinal, de intervalo y de razón. A continuación vemos en el gráfico un cuadro que identifica las características básicas, ejemplos comunes y ejemplos de marketing de los 4 tipos de escalas. En la nominal, la característica de la nominal es que los números identifican y clasifican objetos. Por ejemplo, el número de cédula, el número de teléfono, el número de jugadores. Es un código que reemplaza el nombre, por eso es nominal. Ejemplos de marketing son números de marcas, tipos de tienda, clasificación por sexo. En el tipo ordinal, los números indican la posición relativa de los objetos, pero no la magnitud de la diferencia entre ellos. Quiere decir que da un orden. Por ejemplo, la clasificación de calidad, clasificación de equipos en un torneo, en un partido de fútbol, quién se queda en primero, en segundo, en tercero, en cuarto lugar. En ejemplos de marketing tenemos clasificación de preferencias, posición en el mercado o clase social. De intervalo refieren a las diferencias entre los objetos que pueden compararse. El 0 es arbitrario. Por ejemplo, en la temperatura. En ejemplos de marketing tenemos actitudes, opiniones, números de índice. Vamos a recordar de intervalo, la escala cuando nos dice del 1 al 5, identifique su preferencia sobre cierta marca, donde 5 es de muy alta la preferencia y 1 muy baja. Ese es el intervalo, cuando nos da una escala donde podemos nosotros tomar un punto, una diferencia. El 0 es arbitrario porque no tiene nada que ver. En el tipo de escala básica de razón, el 0 es fijo. Se pueden calcular valores. Por ejemplo, la longitud, el peso. Y en ejemplos de marketing tenemos la edad, el ingreso, costos, ventas o la participación de mercado. ¿Y qué tal si lo aplicamos ya a la vida cotidiana? En esta diapositiva podemos encontrar los 4 tipos de escala para ejemplificar justamente de cómo armamos la valoración. Y vamos a suponerlo en el escenario de irnos a comer al centro comercial. Y vamos a poner nombres de locales de comida del centro comercial. Supongamos que vamos a hacerlo mediante lluvia de ideas y tenemos un orden aleatorio que hemos puesto Burger King, McDonald's, Subway, KFC y Pizza Hut. En la escala nominal vamos a identificar código 1 Burger King, código 2 McDonald's, código 3 Subway, código 4 KFC, código 5 Pizza Hut. No significa nada más que el reemplazo del nombre, por eso hacemos una escala nominal. Cuando codificamos, en lugar de decir Burger King o McDonald's, le ponemos el número, el código 2, el 3, el 4, el 5. Así como nosotros tenemos el número de cédula, no significa nada más que el reemplazo de nuestro nombre es nuestro código. Dentro de la escala ordinal, ahora sí vamos a suponer que yo les pregunte, chicos, ¿dónde les gustaría irse a comer? Y justamente después de hacer una valoración entre todos, han escogido en primer lugar Pizza Hut, segundo lugar McDonald's, tercer lugar KFC, cuarto lugar Burger King y quinto lugar Subway. Aquí sí tenemos una preferencia. Puede ser la preferencia del 1 al 5, o en este caso también se ha puesto como valor y pesos del 1 al 100. En donde ocupa el menor número es la mejor preferencia entre los locales. Supongamos que esto haya sido un estudio entre 100 locales comerciales, entre 100 locales de comida. Y ahora hablemos de categorías de preferencia. Bueno, y les pregunto, del 1 al 7 a Burger King, ¿cuánto la valorarían ir a comer allá? ¿Cuántas ganas tienen de ir a comer al Burger King del 1 al 7? Me dicen un 4, ni poco ni mucho.
A McDonald's, del 1 al 7, un 7 significa sí quiero ir a McDonald's. El 7 es la mayor preferencia y el 1 menor preferencia. Al Subway, un 3 significa que no quise ir tanto. De la mitad, un poquito menos. Al KFC, bueno, está en un número 6. Si no fue el 7, pero si quiere, también está el 6. Y Pizza Hut, que coincide con nuestro orden de preferencia que quedó en primer lugar, tiene una categoría de 7. Del 1 al 7, sí, le gusta mucho la idea de irse a Pizza Hut. Como se pueden dar cuenta, en el orden de preferencia no se repiten los números. A uno le hemos asignado el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar y el quinto lugar. Como por ejemplo el torneo de fútbol, el que queda en el primero, el que queda el campeón, el que queda vicecampeón y así. En la categoría de preferencia, sin embargo, como hemos preguntado a cada uno con la misma escala, sí se pueden repetir los valores. Y los dos primeros tienen un número alto, que es el 7. En McDonald's vemos un 7 y en Pizza Hut también vemos un 7. KFC tiene un 6. Burger King tiene un 4 y Subway en último lugar tiene un 3. Bien, asimismo la categoría de preferencia se la he hecho en una escala del 11 al 17, pudo haber sido del 1 al 7, también otro ejemplo del 11 al 17. Esto vale la pena resaltar una característica que diferenciaba. ¿Recuerdan cuál era la característica entre la escala de intervalo y la escala de razón? Era el 0. En la escala de intervalo, el 0 era arbitrario, no importa, no interesa el 0, porque no entra como un peso. Simplemente no asigna un lugar, incluso ni siquiera se podía escoger al 0. Teníamos entre las preferencias del 1 al 7. Sin embargo, en la escala de razón, el 0 sí tiene importancia. Y vamos a poner como ejemplo, en la escala de razón, el monto de dinero que han gastado en los últimos 2 meses en estos restaurantes en la comida. Porque no vamos a decir que es lo mismo $10 que $50. Entonces, en este caso, el 0 tiene importancia porque le da un valor. Entonces, vamos a ver, mientras mayor sea la preferencia, bueno, más veces hemos ido probablemente a ese local de comida a comer. Y por eso aquí en este cuadro tenemos $75 de gasto en ese restaurante. En el segundo lugar que estaba McDonald's, $50. En el tercer lugar que estaba KFC, $25. Y en Burger King, $10. Este es un ejemplo tomado del libro guía que tenemos de Malotra. Y asimismo, pues se compara lo mismo como en dólares, igual en centavos. Entonces, aquí damos un énfasis, una importancia al 0. Dentro de las técnicas de escalamiento tenemos las escalas comparativas y las escalas no comparativas. Las escalas comparativas, los objetos se evalúan con respecto a otros objetos. Y las escalas no comparativas, los objetos se evalúan de manera independiente. Cada objeto en la escala comparativa, la comparación es directa de los objetos que sirven como estímulo. Y en la no comparativa, cada objeto se escala de manera independiente de los otros objetos en el conjunto de estímulos. Las escalas comparativas pueden ser, tienen propiedades ordinales que pueden ser comparación pareada, rangos ordenados o de suma constante. Las escalas no comparativas son, por ejemplo, datos de intervalo o de razón, escalas de clasificación continua o escalas de clasificación por reactivos. Dentro de la escala de clasificación por reactivos tenemos de ejemplo la escala de Likert, diferencial semántico y la de Stapel. Las escalas no comparativas son las más utilizadas. Cuando nosotros leemos la palabra reactivos, vamos a asimilarlo como preguntas, como un cuestionario. Dentro de un cuestionario vamos a suponer que hay 10 preguntas, significa que hay 10 reactivos. Una lección, un examen, una valoración, una encuesta tiene reactivos, significa preguntas. Entonces, la escala de Likert, la escala diferencial semántico y la de Stapel pertenecen a las opciones de respuesta dentro de esta clasificación por reactivos. Vamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos aquí un cuadro comparativo de las escalas, características de cada una, un ejemplo, ventajas y desventajas de cada una. La escala de clasificación continua se coloca una marca sobre una línea continua, por eso se llama de clasificación continua.
Ejemplo, reacciones ante comerciales de televisión. Ventajas son fáciles de construir, desventajas, la clasificación puede ser engorrosa a menos que sea computarizada. Dentro de las escalas de clasificación por reactivos tenemos la escala de Likert, semántico y de Stapel. La escala de Likert, el grado de acuerdo sobre una escala puede ser que va de 1 a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Aquí es importante recordarles que cuando ustedes hagan sus cuestionarios y cuando diseñen su investigación, asignen al de menor puntuación o de menor interés un menor número y al de mayor interés que le dé un mayor peso, un mayor puntaje, un mayor número. Por ejemplo, si la respuesta es totalmente de acuerdo, un 5. No lo hagamos inverso como la primera de preferencia, como orden, sino hagámoslo como peso. 1 al que sea el negativo y 5 al que sea positivo, el de mayor fuerza, el de mayor peso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingresemos estos datos a un programa estadístico, el programa estadístico va a comparar la diferencia de medias sobre ese valor que se da. Y siempre va a comparar la diferencia de promedios, de medias, de acuerdo a ese valor. Mientras mayor sea, le va a dar mayor puntaje. Entonces, por una cuestión luego de análisis de datos estadísticos, necesitamos asignar un menor valor a los negativos, a los que están en desacuerdo, a las opiniones que sean que no tengan mayor fuerza, y un valor alto a las respuestas que tengan una mayor fuerza. El 5, por ejemplo, al totalmente de acuerdo. Esto es importante en el diseño de los cuestionarios, el tomar en cuenta el cómo hacer la pregunta y qué opciones de respuesta dar en la escala de Likert. Un ejemplo, medición de actitudes, medición de calidad, la percepción del consumidor sobre un producto, etc. Ventajas, es fácil de construir, aplicar y entender. Desventajas, puede consumir más tiempo. Dentro de del siguiente tipo de escala tenemos diferencial semántico. El diferencial semántico representa una escala de 7 puntos con etiquetas muy diferentes en su significado de palabras, por eso le llamamos etiquetas bipolares. Son opuestos en cada punto. Ejemplo, imagen de la marca, producto y compañía. Las ventajas son esta opción de diferencial semántico, que significa dar adjetivos opuestos, ya vamos a ver ejemplos más adelante, es que es versátil. La desventaja es que siempre hay que ser un poco más creativos en el recordar qué adjetivos pueden ser los utilizados para marcar la diferencia entre ambos puntos. Y finalmente tenemos la escala de Stapel. La escala de Stapel es una escala unipolar de 10 puntos de menos 5 a más 5, sin un punto neutral, sin el 0. Un ejemplo es la medición de actitudes e imágenes, es fácil de construir y se aplica generalmente por teléfono. Desventajas, puede ser un poco confusa al realizarla y difícil de aplicar luego al analizar los datos estadísticamente con sus respuestas. Dentro de estas escalas que hemos visto, que tenemos frente a nosotros en este cuadro comparativo, la más utilizada es la escala de Likert. Y también le sigue, seguidito en segundo lugar, la diferencial semántica. Aquí tenemos el ejemplo que nos da en el libro también, de clasificación continua. Si se fijan, tenemos 3 tipos de versiones en la clasificación continua. Como es continua, siempre va a dar esta puntuación. Probablemente el peor, probablemente el mejor. La pregunta, ¿cuál era? ¿De qué manera calificaría McDonald's como restaurante de comida rápida? La versión 2 no solamente me da los dos opuestos, sino que también me da un porcentaje del 0 al 100 para entender en esa clasificación continua dónde me puedo ubicar. Y una versión 3 que es más completa, además de probablemente el peor, probablemente el mejor, de darme los valores abajo, arriba también me identifica dónde lo pongo del centro hacia lo negativo, del centro hacia lo positivo. El centro lo marco y le pongo la característica ni bueno ni malo, más o menos al equivalente de 50 puntos. Luego un muy malo en el intermedio entre probablemente el peor y ni bueno ni malo. Y luego un muy bueno entre el ni bueno ni malo y el probablemente el mejor. A continuación tenemos el ejemplo en escala de Likert. La escala de Likert es la que
¿Recuerdan? Teníamos del 1 al 5, por ejemplo. También hay escalas de Likert, paréntesis, les explico aquí. También hay escalas de Likert del 1 al 7 o del 1 al 9. Generalmente es del 1 al 5. Seleccione la frecuencia con la que usted se informa en los siguientes medios y canales de comunicación. No solamente es el valor probablemente el peor, probablemente el mejor. También puede valorar frecuencia o número. Entonces, tenemos el número 5 en estos ejemplos. Cuando las opciones son varias veces al día, todos o casi todos los días, varias veces a la semana, varias veces al mes o pocas veces al año, ¿a cuál de estos le daríamos el número 5? Piensen un momento. El 5 iría a varias veces al día, porque siempre le damos un mayor peso, un mayor valor de interés al momento de codificar, justamente al que presente una mayor frecuencia. Y le vamos a dar un número 1 al pocas veces al año. Entonces la pregunta, selecciona la frecuencia con la que usted se informa en los siguientes medios y canales de comunicación. Prensa en papel, prensa en digital, radio, radio por internet o un podcast, televisión por cable, televisión por internet, red de amigos en Facebook, red de Twitter, red de seguidos en Twitter, seguidos en Instagram, grupos de amigos y familiares en WhatsApp y otros blogs en YouTube. Seguramente tenemos ahí todos marcados ya visualmente varias veces al día en redes sociales y pues generalmente ahora con pandemia todas las otras versiones también frecuentes en la versión digital. Diferencial semántico. Aquí explicaba, recordamos, de qué se trataba el diferencial semántico, de los adjetivos bipolares, los que se contrastan el uno con el otro. Por ejemplo, si habláramos de una marca, califique cuál es la percepción de la marca de zapatos X, cualquier marca de zapatos. Entonces tenemos de un lado poderoso, del otro débil. De un lado poco confiable y del otro confiable. No asigna valores, aquí asigna palabras, adjetivos que se contrastan. Moderno, anticuado, frío, cálido, cuidadoso, descuidado. Esto nos sirve para tener no un valor exacto de la percepción de la persona, sino el intermedio de una palabra a la otra, en qué grado se establecería. Y si se fijan, en el ejemplo tenemos 7 líneas entre el un adjetivo y el otro adjetivo, para que se establezca en cuál de ellas se ubicaría. Un dato curioso e importante que no les expliqué en Likert y en diferencial semántico, es importante cuando armamos las escalas que sean en valor impar. El valor impar representa que siempre va a haber un número intermedio y ese me va a permitir señalar cuando digo, no lo sé, me da igual, ni sí ni no, ni tan para acá ni tan para allá. Entonces, siempre con los valores impares. Por ejemplo, 5 opciones en escala de Likert, o por ejemplo, 7 opciones para marcar en diferencial semántico, permite que el encuestado, la persona que está contestando esta pregunta, se marque en un intermedio sin tener que tener ya la posición definida entre uno u otro, entre una u otra opinión. Entonces, siempre hay esta persona que se cuida en la información o que no lo conoce o realmente no lo sabe. Entonces necesita marcar su intermedio. Por eso los valores impares, el número impar de opciones, permite que la persona pueda contestar en este ni sí ni no. Y bien, y finalmente tenemos la clasificación de Stapel. Esta es la que se utiliza generalmente más frecuentemente por teléfono, vía telefónica. Y en la clasificación de Stapel tenemos como por ejemplo, comida de alta calidad, algo para valorar, y mal servicio, algo para valorar. Entonces, ¿está de acuerdo que la comida de McDonald's es de alta calidad? Le pone un -4. Se complica aquí un poco porque si se fijan, ya da un valor si es alto o bueno. Entonces, al estar en desacuerdo con el alta calidad, le pone un valor -4. Si estuviera de acuerdo que sí es de alta calidad, le pusiera un +5, pero como es lo contrario, le pone en valor negativo.
Y en el caso de mal servicio, ojo, estos son ejemplos tomados del libro, por si acaso, si ustedes tienen otra opinión distinta, no hay ningún problema, eso no tiene nada que ver, esto es simplemente didáctico. Y por ejemplo, en el tipo del servicio, ya califica el mal servicio y ya tiene un +2. Significa que coincide con esa opinión de mal servicio de +2. Si estuviera en desacuerdo, le hiciera el negativo. La escala de uso común en marketing. Les pregunto a ustedes, por ejemplo, si estamos construyendo nuestras investigaciones en comportamiento del consumidor y tenemos constructos, tenemos variables de actitud, de importancia, satisfacción y frecuencia de compra. Si es que yo tuviera una descripción de este tipo, actitud muy mala, ni mala ni buena, buena o muy buena. En importancia, ninguna importancia en absoluto, sin importancia, neutral, importante, muy importante. En la siguiente, satisfacción, muy insatisfecho, insatisfecho, ni insatisfecho ni satisfecho, satisfecho, muy satisfecho. En frecuencia de compra, nunca, rara vez, algunas veces, a menudo o muy a menudo. ¿De cuál tipo de escala estamos hablando con estos ejemplos en marketing de constructos sobre variables de comportamiento del consumidor? Teníamos continua, Likert, Stapel o diferencial semántico. Vamos descartando. Diferencial semántico no es, porque no pone dos adjetivos que se contrastan. Tiene varias opciones, descartado. Stapel tampoco es, porque Stapel es solo numérica y pone números hacia arriba y números hacia abajo con un solo tipo de apreciación. ¿Recuerdan? Mal servicio o alta calidad en la comida. Y de acuerdo a eso se puede poner en valores numéricos nada más, descartada. Entonces nos queda solo Likert o clasificación continua. En clasificación continua puede ser la versión, recuerden que tenían la versión 1, versión 2, versión 3, numérica o con palabras. En este caso no tiene numérica, en este caso es con palabras. Y estamos hablando entonces del tipo de escala de Likert, la que más utilizamos al contestar un cuestionario. Dentro de esta escala de Likert, estas opciones son las que se las presenta al público, al investigado, al consumidor, y nosotros luego vamos a tabular y las vamos a cambiar con un valor numérico. Y le vamos a asignar a las negativas un valor bajo y a las positivas o a las que pesan o a las que presentan una mayor frecuencia un valor alto, del 1 al 5. Porque en este caso hay 5 opciones. Si hubiesen en palabras 2 opciones más y suman las 7, sería del 1 al 7. Los errores comunes que se hacen al analizar los datos después de haber hecho la investigación o dentro de hacer la investigación. Tenemos errores de medición, errores sistemáticos, errores aleatorios, de confiabilidad y de validez. El error de medición es la variación entre la información buscada por el investigador y la generada por el proceso de medición empleado. El error sistemático es el error que afecta a la medición de manera constante. Representa factores estables que afectan la clasificación observada de la misma manera cada vez que se realiza la medición. El error aleatorio es el error de medición que surge de cambios aleatorios, diferencias de los encuestados o situaciones de medición. De confiabilidad es el grado en que una escala produce resultados consistentes si se realizan mediciones repetidas de la característica. Y errores de validez, la validez es el grado en que las diferencias de las puntuaciones obtenidas en la escala reflejan diferencias verdaderas entre los objetos en las características medidas, más que errores sistemáticos o aleatorios. Entonces, error aleatorio significa escoger su muestra, por ejemplo, escoger su muestra a conveniencia. Ahí habría un error aleatorio. No estamos tomando la muestra aleatoriamente o no hacemos un proceso aleatoriamente, que significa random, que significa al azar. Si nosotros decidimos qué muestra vamos a escoger, entonces estamos probablemente cometiendo un error aleatorio justamente porque no le da esa aleatoriedad a la información para saber el tipo de resultados que vamos a encontrar. Error de medición representa en el proceso de medición empleado.
es decir, la metodología que se va a utilizar. El error sistemático aparece cuando una vez que se hace un error arriba, todo ya cambia y de ahí en adelante suman más errores. Entonces se vuelve un error sistemático. Afecta la medición constantemente. Representa factores estables que afectan la clasificación observada mientras se realiza la medición. Es un error que hubo previo y que va a llevar a otros errores más adelante. La confiabilidad es el grado en que la escala produce resultados consistentes si se realizan las mediciones repetidas de la característica. Vamos a ver en la siguiente unidad, vamos a hablar sobre el grado de confiabilidad de un estudio y el grado de error en un estudio, que puede ser, por ejemplo, con el 95% de confianza y el 5% de error. Ojo, en este ejemplo ambos suman 100, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser una prueba realizada al 99% de confianza con 5% de error. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo sobre esto. No necesariamente, como les decía, suma 100. La validez es el grado en que las diferencias en las puntuaciones obtenidas en la escala reflejan diferencias verdaderas entre los objetos y las características medidas, más que errores sistemáticos o aleatorios. Y chicos, con esto hemos llegado al fin en esta unidad y es el material que va a incluirse en el examen del primer parcial. Muchísima suerte y éxitos. Un abrazo fuerte.